Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día miércoles. Miércoles 8 de noviembre. A ver, déjame ver un poquito. 8 de noviembre. Estoy ahí cerquita ya de, no de celebrar, no de celebrar, sino de recordar cuántos años de vida voy cumpliendo. Que precisamente para mí, desde niño, nunca ha sido motivo de alegría, sino que es motivo de reconocimiento, o si vos querés, de reflexión respecto a lo que uno ha vivido hasta el momento. Estaba hoy viendo un video de un excelente crítico español, crítico de literatura, crítico literario, catedrático de la Universidad de Navarra, catedrático con su cátedra inaugurada por él inclusive, que es sobre la literatura cervantina. Él es filólogo de profesión, con maestría en literatura hispánica, en literatura española, catedrático de literatura cervantina. Estoy hablando del filólogo y crítico español Jesús Maestro. Lo recomiendo muy particularmente. Él sí está librando una gigantesca batalla cultural, si vos querés, y yo coincido con él en cuanto a que no somos partidarios de hablar de una batalla cultural, sino que tendríamos que estar hablando de una guerra, de una guerra entre la ciencia, entre el conocimiento y las convenciones culturales. La cultura no es conocimiento. La cultura es el resultado de acuerdos sociales, de convenciones, de tradiciones. Por lo tanto, la cultura es muy endeble, es maleable, es mutable, no es estable como los conocimientos. El conocimiento es estable, tiene perennidad. El teorema de Pitágoras sigue siendo el teorema de Pitágoras. La ley física de la inmersión sigue siendo la misma. La física determinista mecánica que nos explica estas tres dimensiones, de acuerdo a Isaac Newton, es la misma, son las mismas leyes. Los principios matemáticos son los mismos. El conocimiento científico, por ende, es un enorme, gigantesco edificio donde se van poniendo ladrillo a ladrillo, se van edificando ese edificio y no se tiran y se ponen otros y se tiran como se hace en la cultura. Es evidente que para interpretar estas cosas, interpretar una gran obra de pensamiento como el Quijote de la Mancha, que en verdad es una gigantesca, universal, genial y única obra de pensamiento, como no hubo otra después de la Ilíada y la Odisea. No hay otra obra literaria que nos resuma, nos explique e inclusive haga un desarrollo narrativo y crítico de todos los géneros literarios, creando el propio Cervantes géneros literarios, creando, como por ejemplo, todos los parámetros que exigía el mentiroso de Bertolt Brecht, integrante del Partido Comunista Alemán, inspirador del galpón, por ejemplo, en nuestro país, exigía determinados parámetros para el retablo o el escenario teatral de la bufonería. Eso lo creó Cervantes en el siglo XVI, en dos enormes capítulos donde el propio escritor está dentro del escenario de la bufonería, hablando con el artífice del teatro de la bufonería. La bufonería, todos sabemos que es ese género literario de poner en el absurdo y en la comicidad a un personaje respetable en un contexto social. Y a su vez eso lo tiene que intertextualizar y contextualizar, manejado en el contexto, cuál es el objeto de la bufonería, quién es el bufón, quién es el que se ríe, cuál es el motivo, es decir, el contexto y el escenario de época que, bueno, plantea esa ironía, esa risa, esa bufonería, y ante quién o ante quiénes se ríe el bufón. Todo eso lo escribió Cervantes, como escribió todos los géneros de la novela, todos los géneros de la tragedia, la comedia, los dramas, el arte narrativo, es decir, el cuidadoso uso del idioma.
y a partir de Cervantes el idioma español es nuestro patrimonio fundamental de nuestra identidad cultural, pero también y más que eso, de nuestra identidad cognoscitiva y científica. La producción, la masa crítica, el volumen de conocimiento que tenemos a través de todas nuestras ciencias. En mi caso me compete hablar de las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas, del periodismo. Todo eso es un acumulado inmenso de un acervo gigantesco, patrimonial, que es nuestro idioma español. Ese que quieren estropear con la grosería de la ignorancia, hablando en lenguaje inclusivo. Es una aberración y es un acto criminal. Es un acto criminal hablar de lenguaje inclusivo y llevarnos a todos a esa espantosa parodia involuntaria producto de un montón de marionetas que repiten el discurso de un poder instalado globalmente para someter a las masas sociales a la más brutal ignorancia. Porque con la ignorancia hay algunos, lo muestra la historia, que siempre tienen poder. El poder que nace desde la ignorancia de la gente, a la que quieren convertir en los dictadores de las mayorías, alterando el mecanismo de la democracia. Y tanto lo alteran, como dirían los Lelutier, y tanto aciertan a alterarlo, como don Rodrigo, ¿se acuerdan? Que tanto acertó a fundar Colombia que la fundó en el propio centro de Caracas. Bueno, precisamente tanto aciertan a alterar la democracia y el Estado de Derecho que aciertan a fundar sobre el mismo Estado de Derecho y nuestra democracia una democracia nueva, como dicen ellos, como dice Carolina Cose, la emperatriz de la ignorancia, la que nos dijo que los negros venían a América a buscar libertad. Cualquier disparate. O como Maduro, que dice que Jesús es palestino. Esos ignorantes pretenden gobernar y perpetuarse en el poder con el otro conjunto de ignorantes, muchos de ellos borrachos, alcohólicos, que van a terapia. Estaba viendo un montón de personajes muy conocidos del PCNT, todos en terapias por adicciones, porque son drogadictos, y hablan en lenguaje inclusivo. Qué espantoso ver todo eso. Qué bueno si la terapia les hace bien y se recuperan como personas. Bienvenido todo ello. Acá no hablamos contra las personas, hablamos contra la nefasta situación de deterioro humano, de esos estropajos que va dejando una ideología maldita que narcotiza el pensamiento. Se llama marxismo. Marxismo-leninismo, marxismo-trotskismo, marxismo-gramsciano, neomarxismo, progresismo woke, es todo lo mismo. Hasta cierto liberalismo que viene del mundo anglosajón no es otra cosa que marxismo encubierto. Y hablan de un socialismo humanista o de un humanismo socialista, que es lo mismo que liberalismo, y los entras a leer y son brutos marxistas, como el propio Jesús Maestro así lo hace ver cuando hace críticas que desmantelan, desnudan un montón de autores tramposos, mentirosos, que la van de liberales desde el mundo anglosajón y son verdaderos marxistas propagandeando, sin conocimiento económico, sin conocimiento jurídico, sin conocimiento de la historia, esta porquería que está destrozando la condición humana. Dicho todo esto, en este contexto, este gobierno se ha mostrado demasiado débil para plantear en sí mismo, desde su gobierno y en los hechos políticos, una contundente batalla cultural, o si vos querés, evidenciar la guerra filosófica, la guerra política que hay por el poder del Estado, entre un modelo y otro. No lo pudo hacer porque en gran medida el presidente está comprometido con este modelo globalista, de este neomarxismo o este progresismo woke, porque está comprometido con las políticas de género del LGBTQ, está comprometido con el modelo fiscalista desde ese neoconstitucionalismo que nos instalaron, con estas fiscalías sin garantía alguna, que una vez más someten al gobierno a través de una brutal chambonada de dos tontos que como comadres o como si fueran dos inocentes en un bar, en un boliche, algo así como el queridísimo Negro González y qué sé yo, el Pitufo Pereira,
que se ponen a hablar estupideces respecto a que parece que le entregaron el pasaporte a un delincuente, a un tremendo delincuente. ¿Te das cuenta? Vos sabías que es un delincuente. Bustillo hablando con H, H hablando con Bustillo. Y después que se dice, Bustillo le dice a H, borrá todo esto. No, pero ya lo tiene Maciel porque le pasaste los chats. ¿Y qué dice Maciel? No, más bien hay que divulgar esto que estamos hablando porque él dice que conviene decir todo esto. Pero es tarado, Maciel, dice Bustillo. Y todo eso quedó en esos audios de dos bobinas, vamos a decirlo así, que trascienden, se filtran a través de Eduardo Preve, por supuesto, no previeron eso, vamos a jugar un poquito con las palabras, y eso va todo ahora a Fiscalía. Y Fiscalía los tiene envueltos en una supuesta trama de corrupción del gobierno cuando en verdad no hubo nada. El pasaporte está otorgado de acuerdo a la ley, ajustado a derecho, ya lo explicamos eso. Pero cayeron en la trampa porque es un gobierno que está improvisando, que es amateur en el ejercicio del poder, pero a su vez con una dosis importante de compromiso con este marxismo que impera en el Uruguay a través del PIT-CNT-FA. Es el gobierno que no desmanteló las estructuras de poder que tienen ellos en el país y que prácticamente tienen agarrado al Estado uruguayo con el poder que ha montado a través del sindicalismo único, por un lado, sindicalismo único que atraviesa todas las ramas de actividad económica en la actividad privada y en la actividad pública, que atraviesa toda la administración pública del Estado, a todos los funcionarios públicos de la administración central y descentralizada, y de todos los gobiernos municipales de nuestro país, así como toda la actividad privada, a la cual le conceden el marco jurídico que les concentra poder, como es esa ley marco de las negociaciones colectivas con los consejos de salario. Cuando este gobierno tendría que haber desmantelado eso, desactivar eso, porque eso es inconstitucional y eso es ilegal y a su vez conspira contra un modelo económico de desarrollo, un modelo verdadero. Pero a su vez tiene el agravante de que recibió desde la OIT un reclamo muy intenso respecto a que Uruguay cumpliera con el convenio 98 de la OIT, que precisamente en su artículo cuarto habla de las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresarios en el ámbito de la voluntad libre, con la libre disposición de voluntad para negociar lo que tengan que negociar entre los trabajadores y los empleadores en ese ámbito de bilateralidad entre trabajadores y empleadores, por lo menos en la esfera privada. En la esfera pública directamente el gobierno no tiene que negociar con sindicatos, pero lo hace, incluso en un marco legal creado en el gobierno de Tabaré Vázquez, pero lo hizo desde Sanguinetti, del doctor Julio María Sanguinetti, que establece ese marco a través de decretos que habilitan a las negociaciones colectivas y los consejos de salarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se puede interpretar? ¿Que hay un pacto político de los partidos históricos fundacionales de nuestro país con el Partido Comunista de Uruguay? Y si eso es así, ese pacto es la matriz del poder político que ha incrementado en el curso de estas décadas el Partido Comunista de Uruguay como el gran organizador de esta estrategia permanentemente o esta perpetua estrategia revolucionaria para venir a fundar en nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho otro Estado y otra democracia que en verdad es el socialismo marxista, que va a ultimar definitivamente lo que nos queda de libertad. La libertad, enseña el propio Cervantes, está absolutamente implicada de racionalidad. Si no tenemos racionalidad, si no desarrollamos la razón, si no desarrollamos el conocimiento, como diría John Stuart Mill, si no desarrollamos la inteligencia, no podemos tener aspiraciones a la libertad. La libertad es épica, es constantemente cuidable, tenemos que estar todo el tiempo creciendo intelectual y racionalmente como individuos y como sociedad. Y en este caso, este modelo de sociedad nos está diciendo todo lo contrario. Nos habla de aberraciones como el lenguaje inclusivo, nos habla de un gobierno de 15 años de Frente Amplio que ocultó
toda la trama de saqueo que le hicieron al Uruguay. Vamos a empezar con un ciclo, lo vamos a promocionar como corresponde, con audios, con videos, vamos a promocionar un ciclo porque vamos a hacer una entrega muy especial en varios capítulos. Seguramente nos van a insumir una, dos o más semanas para hacer un recorrido periodístico exhaustivo de la matriz de corrupción sistemática de los 15 años del Frente Amplio. Ya que este gobierno no se sabe defender, ya que este gobierno no instala todo el tiempo esto y deja que ellos hablen y hablen y hablen y hablen, y el común de la gente se queda solo con una campana y se desorientan y terminan pensando muchos, quizá tengan razón ellos, porque son los que hablan y hablan sin ningún empacho y salen sin ningún problema y con mucha firmeza a decir lo que dicen. Y del otro lado, el que calla otorga. Presidente, el que calla otorga. Pero, presidente, vemos que está convencido, no sé en qué burbuja fantástica de su pensamiento, que él vino, y sigue diciendo lo mismo, él vino a unir el país y no quiere entrar en el agravio y en la discusión. Está confundiendo las palabras, presidente. No se trata acá de agravio. Acá se trata de instalar una verdadera discusión entre qué modelo de país queremos. Y desde lo que se gobierna ya se instala en los actos políticos de gobierno, digamos que el significado, el signo y todo el contenido de un gobierno que con los hechos está explicándonos qué país quiere ese gobierno hacer, realizar. Y eso no está muy claro, porque en términos económicos hay mucha cosa buena para destacar. En términos económicos hay cosas importantes realmente que nos permiten decir que tenemos una infinita preferencia por el modelo económico y de libertades que este gobierno instala. Pero desde el punto de vista de lo institucional, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, también todo ello conspira contra este mismo modelo que tiene un techo muy, muy bajito, porque no desmanteló lo que tenía que desmantelar. Al aceptar la Fiscalía General de la Nación inconstitucional, al aceptar este sistema penal acusatorio adversarial sin garantías constitucionales, al aceptar los sindicatos únicos desde esa central sindical gigantesca, PICNT, no va a desarrollarse el país y no va a haber gobierno que pueda gobernar en libertad, porque está conviviendo con el enemigo. Pero si no se entiende al enemigo, que va a buscar lo que es típico de la tragedia griega, va a buscar la debilidad que todos los seres humanos tenemos, va a buscar el sector flaco, va a buscar el pelo en el huevo, siempre para destacarlo y magnificarlo, y el gobierno no se sabe defender, sino que expuso a sus integrantes y el presidente, víctima de su retórica de la moralidad y la transparencia de una supuesta ética republicana, como para plantear eso a modo de un modelo que contradiga o que sea antagónico respecto al modelo de Frente Amplio, cayó víctima de una superchería política, de una falacia, digamos, de una ilusión. En política no se puede gobernar sobre el dogma de la moralidad personal. Se debe gobernar sobre la ética institucional. Y usted se llevó puestas las instituciones. Cuando no había pasado nada con el pasaporte de Marcet en este gobierno, sino que lo que pasó criminalmente fue en el gobierno anterior, 2018, cuando se dio todo ese cui prodest que explicamos ayer y antes de ayer, el arte criminal mayor de encubrir el crimen, porque esos son las fiscalías, esa fue la Fiscalía General de la Nación de Jorge Díaz, esos fueron los juicios acusatorios, fiscales, penales, adversariales, una gigantesca maquinaria del cui prodest que decía Cicerón, es decir, del arte criminal mayor de encubrir el crimen, ahí estaba el problema, no en un pasaporte otorgado, ajustado a derecho, de acuerdo a lo que establece el decreto, perdón, 281 en el artículo 27. Pero usted va y saca a la vicecanciller, dando lugar a la opinión pública y, por supuesto, dando todo el caldo de cultivo a los expertos maquinadores de la desestabilización y de la acusación, cual demonio acusador, que traspone en el otro lo que él es, porque eso hace el marxismo, transpone, traslada a modo de una ley espejo, el efecto espejo, dice del otro todo lo que él es, y usted se expuso a eso.
porque expone a sus propios jerarcas, a los integrantes del gobierno, bajo la pretendida moral de sacar rápidamente si algo se sospecha de un funcionario público, cuando lo primero que tiene que hacer usted es investigar a fondo qué pasa con ese tema, si jurídicamente es correcto y salir a explicar que ahí no hubo nada. Pero ahora tiene una mujer despechada que se convierte prácticamente en una speed y está en el barro jugando sucio, nada más y nada menos que asesorada por su abogado defensor, que es el artista del cui prodest, que es el creador de esta aberración que nos rompió el Estado de Derecho y el proceso de garantías, como lo es el doctor Jorge Díaz, el creador de la Fiscalía General de la Nación y de este código del proceso penal. ¿Se da cuenta, presidente? ¿Se da cuenta que está agarrado por todos lados? Ellos no van a parar y ahora hablan de hacer un paro, precisamente, una huelga general con motivo de esta gran corrupción de este gobierno, cuando la corrupción, la gran matriz histórica de corrupción, como nunca hubo en el Uruguay, fueron los 15 años de Frente Amplio, que vamos a empezar a narrar, a desarrollar. Ahora en la segunda parte voy a dar algunos datos a modo de inicio, como si fuera, ya que hablamos de Cervantes, una entremés literaria, periodística, de ese ciclo que pretendo sea potente, esclarecedor, sistemáticamente esclarecedor, para que los uruguayos entiendan, todos los orientales, en dónde está el enemigo de nuestra nación, de nuestras libertades, de nuestra democracia, de nuestra república y de nuestro Estado de Derecho. ¿Cuál es el verdadero enemigo que tenemos que considerar sumamente peligroso para la calidad de nuestras vidas y de nuestra soberanía nacional? Cosa que este gobierno se mostró demasiado débil para hacerlo notar en sus actos de gobierno, porque hasta un botijita del IABA le paró el carro a este gobierno, a pesar de la LUC y todo lo que nos hicieron hacer con un referéndum inconstitucional sobre la ley de urgente consideración y la transformación educativa y la mar en coche, y un botijita del IABA paró semanas al país. Y abucharon a Robert Silva y le tiraron pedradas, hacen lo que quieren, hacen huelga por doquier, pararon el país apenas terminó la pandemia y venía la primer temporada turística, pararon toda la actividad bancaria en enero y en febrero, una semana entera, después agregaron 3 días más y en febrero lo mismo, los funcionarios públicos de este Estado, porque el sindicato se los ordena y no se aplica nada, no se aplica ninguna sanción a la función esencial del Estado, porque el funcionario público está subordinado al Estado y está para la función, no la función para el funcionario. Y se prohíbe cualquier tipo de actividad proselitista y sindical, según los artículos 98, perdón, 58. Tenés el artículo 54 y tenés el artículo 58, que es clarísimo lo que dice. Y el 59 habla de la ley del Estatuto del Funcionario Público. El 58, presidente, léalo. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. ¿Y qué pasaba con los funcionarios de la educación pública que tenían todos el tapaboca que decía, tenían la leyenda que decía, educar no lucrar, por la LUC? ¿Se acuerda? Educar no lucrar. En una crasa desavenencia para con este principio constitucional que mandata que el funcionario público está a la función y no al revés, y que no puede haber proselitismo, y no se deben a ninguna actividad proselitista, porque son subordinados directos del Estado de acuerdo a la ley presupuestal y de acuerdo a lo que establece el artículo 214. ¿Qué tiene que negociar cada gobierno de nuestro país con los sindicatos de los funcionarios públicos? No tiene que negociar nada. Nada tiene que negociar el gobierno, porque el gobierno está representando al Estado y el Estado no tiene que negociar con sindicatos de funcionarios públicos. Si son todos servicios esenciales, sino ¿para qué el Estado nos dice que tiene esos servicios? ¿Para qué nos dice que tiene esos fines que son primarios y secundarios y que le dan razón de ser, de acuerdo a la Constitución? Tenemos que cuidar las palabras, tenemos que cuidar lo que leemos, tenemos que saber leer, tenemos que saber dónde tenemos que ir si queremos realmente tener la estatura histórica de defender la nación soberana de la República Oriental del Uruguay en este caso y dar ejemplo al mundo y ser realmente un estadista, cosa que no tenemos.
Discúlpeme que se lo diga así. No tenemos un estadista. Tenemos un conciliador, un negociador, que lo único que sabe decir es que quiere la unidad de los uruguayos. ¿En qué burbuja vive? ¿En qué fantástico mundo vive? ¿No están comprendiendo la historia contemporánea de esta organización brutal, globalizada, del marxismo cultural, acendrado, profundizado en la América Latina por un marxismo más ortodoxo, más agresivo, más carnívoro, desde el Foro de San Pablo? ¿No entiende eso? ¿O lo entiende y mira para el costado? Porque puedo decirlo acá, que muchos integrantes del gobierno, con los que tengo trato, muchísimos, están dispuestos a librar una batalla más fuerte, están dispuestos realmente, pero si la cabeza marca mal el paso se desordena, dice un proverbio militar. La cabeza son los que van adelante. Y si la cabeza, el presidente, no muestra otra voluntad política, se desordena todo el contexto, todo el aparato político que tiene esta coalición de gobierno, ya muy desordenada, con un personaje dañino además, como Manini Ríos, que sale a cuestionar determinados funcionarios y sale a cuestionar esto también, defendiendo a su esposa. ¿Es eso, Manini? ¿Está defendiendo a su esposa? ¿Está caliente, quedó enojado porque la sacaron? Vamos a hablar todas las cosas claras, ¿eh? En este país. Y en este programa vamos a hablar con total claridad, porque si hablamos de libertad, esto es la libertad. Hablar con altura, con responsabilidad, con honradez. No atacamos a las personas. Pero no confunda, presidente, hacer las cosas claras, antagonizar en las ideas con hablar de agravios a las personas, cuando ellos sí son patoteros que agravian. No le silbaron el himno cuando ayer inauguraron, o antes de ayer, perdón, el Hospital del Cerro, del que íbamos a hablar un poquito hoy. No le silbaron el himno, no patotearon, gritaron. ¿Y quiénes? Senadores, diputados del Frente Amplio, ex jerarcas del Frente Amplio, integrantes de gobiernos anteriores del Frente Amplio. Tienen la aberrante descaradez de ir a silbar el himno y patotear en las calles e insultar y gritar, haciendo todo ese escenario bufonesco, lamentable, en relación a este incidente de dos pavotes que se regalaron con esos audios como Bustillo y Carolina H. Pero si el gobierno no se sabe defender, yo, como si fuera un hermano que le habla a otro, lo tengo que rezongar, le tengo que decir las verdades como son. De mí no espere lisonja, de mí no espere el palmoteo fácil, porque acá se juega la vida del país. Y si usted no es responsable, dígalo de una vez por todas. Y si es responsable, bueno, avívese. Escuche a los que saben, no a los que les endulzan el oído. Escuche a los que saben. Y no estoy diciendo por mí, sino a los que son cercanos a usted, porque yo no tengo ninguna incidencia. Yo apenas soy un periodista que tengo afortunadamente la libertad de decir estas cosas desde un medio de prensa. Vamos a una pausa, Ramón, y entramos un poquito en esa lista de esa matriz de corrupción que fue el Frente Amplio, el enemigo público número uno del Estado uruguayo. Quédate ahí.